El 1 de octubre podría marcar el comienzo de algo preocupante, nuevos pecados, una iglesia que parece disculparse por su propia existencia y un papa que parece querer reescribir la fe católica. ¿Estamos asistiendo a una traición a las raíces de la iglesia? ¿O están creando una nueva religión ante nuestros ojos? En este video revelaré lo que realmente está sucediendo y por qué esto podría ser el principio del fin de la iglesia tal como la conocemos. Con el tiempo, ha surgido un creciente debate dentro de la Iglesia Católica sobre un posible cambio de liderazgo bajo el liderazgo del Papa Francisco. Muchos fieles y observadores de la Iglesia creen que su interpretación del catolicismo es radicalmente diferente no solo de la de sus inmediatos predecesores, sino sobre todo de la de los papas preconciliares. Lo que se debate es si sus declaraciones y enseñanzas todavía reflejan la tradición centenaria de la fe católica. Algunos argumentan que sería difícil establecer conexiones entre las enseñanzas actuales y las de hace apenas un siglo, ya que las posiciones oficiales han cambiado. Este debate se ha intensificado con la reciente publicación de un documento propuesto por el Sínodo sobre la sinodalidad, que muchos ven como el signo tangible de una nueva religión dentro de la Iglesia. Este documento, distribuido en forma de una especie de nota de prensa, atrajo rápidamente la atención de los internautas. Sin embargo, muchos fieles, que no tienen el tiempo ni la costumbre de seguir constantemente los acontecimientos de la Iglesia en Internet, pueden no ser conscientes de la importancia de estas innovaciones. Ahora es el momento de revisar el documento juntos y discutir sus implicaciones, ya que podría representar un cambio radical. Por ejemplo, parte del documento menciona un evento llamado celebración penitencial previsto para el 1 de octubre de 2024 en la Basílica de San Pedro. Este evento se desarrolla en un contexto de reflexión y penitencia para la Iglesia, pero algunos críticos señalan cómo parece reflejar nuevos pecados, nunca antes vistos, e interpretaciones modernas que no pertenecen a la tradición católica. La celebración, prevista para la tarde del 1 de octubre de 2024, en la Basílica de San Pedro, parece tener el objetivo de reconciliar a la Iglesia consigo misma y con el mundo, proponiendo al mismo tiempo una visión bastante nueva del pecado y del perdón. Según el texto, la Iglesia debe pedir perdón no solo por los pecados individuales de sus miembros, sino también por los pecados colectivos. Por tanto, el confesionario no sería solo un lugar de perdón personal, sino el símbolo de un nuevo comienzo para toda la comunidad eclesial. Esta idea de una iglesia pidiendo perdón de los pecados colectivos no fue bien recibida por todos. Algunos críticos ven esto como una ruptura con la tradición católica, según la cual la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y, como tal, no puede ser considerada pecaminosa. Los pecados, para los críticos, son personales e individuales, y la Iglesia, como institución divina, no puede verse contaminada por el error humano. Sin embargo, el documento parece querer redefinir este concepto, incluyendo nuevas categorías de pecado que reflejen los desafíos del mundo contemporáneo. Entre los nuevos pecados mencionados están los contra la paz, contra la creación, contra las poblaciones indígenas y contra quienes migran. De hecho, la celebración penitencial incluye testimonios de personas que sufrieron a causa de estos pecados. Luego se enfatiza que el propósito de la confesión no es denunciar el pecado de los demás, sino reconocer que, a través de omisiones o acciones, todos somos, de una forma u otra, responsables de los pecados de los demás y del daño infligido. Gente inocente. Es una invitación a pedir perdón no solo por uno mismo, sino también en nombre de toda la Iglesia y de todos los bautizados. Este concepto marca una ruptura con la tradición católica, donde la confesión es un acto personal entre el individuo y Dios. Ahora parece que la Iglesia está asumiendo la responsabilidad colectiva por los pecados pasados y presentes, una medida que ha generado críticas por el riesgo de diluir el significado de responsabilidad individual y creando culpabilidad generalizada. La inclusión de estos conceptos en la teología del pecado representa un cambio significativo, que parece desplazar el enfoque de la dimensión espiritual tradicional del pecado, como la separación de Dios, a una dimensión más social y política. En este contexto, confesarse en nombre de todos los bautizados plantea otra preocupación teológica.
Los críticos de este enfoque señalan que el sacramento de la confesión, por su naturaleza, es un encuentro personal entre el alma y Dios. Pedir perdón por los pecados colectivos de toda la Iglesia, o peor aún, del mundo, podría interpretarse como una distorsión del papel del penitente y del confesor. El riesgo, según los críticos, es que la Iglesia se adhiera a una forma de relativismo moral, en el que el pecado ya no es algo claramente definido en la Escritura y la tradición, sino que se convierte en un concepto flexible, adaptable a las tendencias contemporáneas. Otro aspecto fundamental es la introducción de nuevos pecados como los cometidos contra la creación, contra las poblaciones indígenas, contra las personas en tránsito, es decir, inmigrantes, contra las mujeres, las familias y los jóvenes. La inclusión de estos temas en la celebración penitencial ha planteado muchas preguntas: ¿hasta qué punto estos nuevos pecados encajan en la doctrina católica tradicional? Y sobre todo, ¿qué significan exactamente? El pecado contra la creación, por ejemplo, se describe de forma bastante vaga. No sabemos exactamente de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de contaminación, cambio climático, explotación de recursos naturales? Muchos críticos señalan que la Biblia y la tradición católica enseñan que el hombre es el administrador de la tierra, pero el lenguaje utilizado en este documento parece más consistente con los ideales ecológicos modernos que con una teología clásica del pecado. Igualmente ambigua es la acusación de pecado contra las poblaciones indígenas. Según algunos, el riesgo es utilizar el concepto de pecado para abordar cuestiones históricas y políticas en lugar de vincularlo a la esfera moral y espiritual. El documento también menciona el pecado contra quienes se mudan, probablemente refiriéndose a los migrantes. Una vez más, el tema se aborda en términos generales, sin una definición clara. ¿Será esto quizás una crítica a las políticas migratorias restrictivas? ¿O una condena de la negativa a acoger a los extranjeros? Finalmente, entre los nuevos pecados está el pecado de usar la doctrina como piedras para arrojar, expresión particularmente significativa y provocativa. Esta parece ser una crítica dirigida a quienes interpretan la doctrina de manera estricta, a menudo asociados con católicos más tradicionales. La idea de que defender firmemente la doctrina de la Iglesia pueda considerarse un acto de agresión representa una ruptura significativa con el pasado. En la historia del catolicismo la doctrina siempre ha sido considerada el fundamento de la fe y no un instrumento de división. Sin embargo, con esta nueva interpretación, parece que la defensa rígida de la doctrina podría considerarse un pecado en sí misma, lo que ha generado preocupación entre los fieles que ven esta postura como una ruptura con la doctrina tradicional de la Iglesia. En el centro del documento sinodal emerge claramente una de las nuevas categorías de pecado más discutidas: el pecado contra la sinodalidad. Esta concepción, en el centro del pontificado del Papa Francisco, se describe como una falta de escucha, comunión y participación por parte de toda la Iglesia. ¿Pero qué significa realmente pecar contra la sinodalidad? Esta cuestión ha suscitado muchas dudas porque la sinodalidad es una idea relativamente reciente y no tiene una tradición definida en la historia de la Iglesia. La sinodalidad, según el Papa Francisco, es un proceso de escucha mutua y discernimiento colectivo en el que todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos y clérigos, están llamados a participar. Pecar contra la sinodalidad significaría, por tanto, no escuchar, no dialogar y no buscar la unidad dentro de la comunidad eclesial. La falta de una definición precisa plantea dudas sobre el verdadero alcance de este pecado, sugiriendo que es un medio para silenciar a quienes critican la dirección actual de la Iglesia. Se trata de un pecado vago, que parece allanar el camino para el control ideológico en lugar de una verdadera reflexión espiritual. Además, el documento prevé que al finalizar la confesión de los pecados durante la celebración penitencial, el propio Papa pedirá perdón a Dios, no solo en nombre de la Iglesia, sino también de toda la humanidad. Este pasaje es considerado por muchos como una novedad absoluta, porque históricamente el papel del Papa siempre ha sido representar a la Iglesia y no pedir perdón por la humanidad en su conjunto.
Se trata de un acto simbólico que, según algunos, parece acercar la figura del pontífice a la de un mediador universal, rompiendo con la visión tradicional del Papa como guardián de la doctrina católica. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.